Jóvenes europeístas federalistas. ¿Qué es esto? Quizá podemos comenzar por desgranar el nombre, porque yo creo que el nombre ya de por sí dice mucho de quiénes somos o de qué somos. Somos vamos a llamarlo así, una agrupación de jóvenes presente en todo el continente. Somos europeístas, creemos en el proyecto europeo, pero hay un matiz más, federalistas. ¿Federalistas de qué? Federalistas europeos. Esos tres adjetivos es lo que en realidad dicen que somos. Y sin embargo, para de verdad contaros concretamente de dónde venimos y qué hacemos, quizá un buen punto de partida es este famoso cuadro que se ha puesto de moda cuando Rigoberta Bandini fue al Benidorm Fest hablando de por qué dan tanto miedo esas tetas y te dice que saquemos un pecho fuera, al estilo de la Croix. El famoso cuadro de Jean de la Croix, de la libertad guiando al pueblo, marcó un hito simbólico, es decir, fue un momento simbólico muy potente en la historia de Europa. ¿Por qué? Porque empieza a visibilizar en el arte esa ansia del pueblo en general de llegar a una libertad, a un, podemos llamarlo incluso un pequeño estado de bienestar y en general a liberarse de las cadenas. No os asustéis, que no es una clase de historia, pero sí que es verdad que es importante que sepáis nuestros orígenes. Si pensamos en lo que pasaba en Europa, cuando ese cuadro se pinta, ¿no? Estamos en un momento un poco extraño. El que se acuerde de las clases de historia, quizá le suene que en 1808, por ejemplo, llegan las tropas napoleónicas y empiezan a invadir la mitad de Europa, primero España. Luego llegaréis, perdón, quien tenga el micro abierto lo puede mutear un segundito. Sería genial. Luego, lo que decías, no sé si tengo por aquí sí, sí, sí. Lo voy a intentar mutear yo. Ah, no, ya está. Gracias, usuario. Lo que os decía, Napoleón invade buena parte de Europa. Esto genera, por ejemplo, en España la famosa Guerra de Independencia Española. Aquí tienes un cuadro, ya que estamos hablando de arte, que simboliza ese levantamiento de Madrid contra las tropas francesas. Claro, lo uno lleva a lo otro, y esos movimientos en Europa, por ejemplo, llevaron a las revoluciones americanas. De las revoluciones americanas llegamos a un estallido revolucionario que fue el del 48, donde de repente hay revoluciones en Italia, Alemania, Francia. Eso llegó a España en el 68, ese coletazo, cuando por primera vez se proclama una república. E incluso comienzan, como producto de este momento convulso, las primeras guerras entre potencias modernas, con la última foto que veis, que es la guerra franco-prusiana, la guerra entre Francia y Prusia, lo que va a ser después el imperio alemán. Es decir, era una época muy tormentosa, que cada vez se complicaba más. E imaginaos, como os decía, en 1948 fue una ola revolucionaria que propagó por diferentes países y generó diferentes conflictos internos. Bueno, en ese contexto, me pasan muchas cosas. Esos deseos de que haya paz en el continente y de que haya una mayor unión empiezan desde lo más, bueno, desde las, es decir, las élites, no las élites, pero sí desde los círculos más intelectuales, empieza a propagar hacia abajo. Es más, en el 49, justo un año después de las revueltas, de la revolución, mejor dicho, hay un Congreso de la Paz en París, organizado por los principales intelectuales, hablando de, oye, ¿cómo hacemos para evitar estar dándonos de leches constantemente en este continente? Y aquí Víctor Hugo, que lo conoceremos de, por ejemplo, la famosa obra que después fue musical de Los Miserables, da un discurso que sienta las bases de lo que es el federalismo europeo, que es el por qué estamos aquí, ¿no? Decía, un día llegará en que vosotros, los de las naciones del continente, sin perder vuestra diversidad de cualidades ni vuestra gloriosa identidad individual, os fundiréis estrechamente en una unidad superior y constituiréis la fraternidad europea. Entonces ya no invocaréis más las guerras fratricidas, sino que invocaréis la civilización. Desde entonces se empieza a pensar en construyamos una mayor unión entre pueblos europeos y dejemos de darnos de leche constantemente. Eso fue el origen intelectual del federalismo europeo, de ese tercer adjetivo de nuestro nombre, estos jóvenes europeístas y federalistas. El federalismo europeo al final lo que plantea es reforzar y hacer una colaboración más estrecha entre países europeos para crear un proyecto común, lo que podemos llamar un Estado europeo de modelo federal. Como os digo, esto empieza en el siglo XIX, en ese contexto que veis, llega hasta nuestros días.
Llega hasta nuestros días con algunos hitos, pero simplemente saco dos. Uno de ellos, Altiero Spinelli. Altiero Spinelli funda un movimiento en el que pues, ahora estáis escuchando la sesión. O sea, literalmente casi que nos funda. Quizá os suene Altiero Spinelli porque tiene un edificio propio en el Parlamento Europeo, en la sede de Bruselas. Es el que funda el movimiento federalista en Italia y empieza a crear el movimiento federalista a nivel europeo y sienta las bases en los 80 de lo que va a ser después el Tratado de la Unión Europea. Fue comisario europeo y también fue miembro del Parlamento Europeo. Pero entiendo que Spinelli os suena menos, pero también os sonará un poquito más Churchill. Churchill, en un famoso discurso en el 46, ya dijo esta frase que veis en pantalla: hay que construir una especie de Estados Unidos de Europa. Y si os dais cuenta, cada vez que Europa está asolada por horrores, por guerras, por conflictos, por tensiones, salen impulsos y deseos de dejar todo eso de lado y construir y sumar juntos y no pelearnos entre nosotros. Aquí es igual. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial se reactiva ese federalismo europeo. Tanto así que hay un famoso congreso en La Haya en el 48 que preside Winston Churchill, que reúne a 800 personas de Europa más observadores de Canadá y Estados Unidos, donde tenemos a políticos o a personas influyentes que lo iban a ser más dentro de unos años, de todas las ideologías. En ese congreso tuvimos a Konrad Adenauer, que fue después el primer presidente de la República Federal Alemana. Teníamos a Harold Macmillan, que fue primer ministro de Reino Unido, que pidió la primera adhesión de Reino Unido a lo que era entonces la Comunidad Económica Europea en el 61. Teníamos a François Mitterrand, que fue el presidente de la República Francesa que más tiempo ha estado y que fue clave en el proyecto de la Unión Europea, o por supuesto Spinelli. Y por España teníamos a dos personas que también conocemos seguro, Indalecio Prieto y Salvador de Madariaga. Madariaga, uno de los fundadores del Colegio de Europa en Brujas. Todos estos se han citado ahí. ¿Para qué? Para ver cómo crean justamente alianzas desde la sociedad civil para hacer que poco a poco vayamos construyendo un proyecto europeo que nos unifique o que nos acerque y que nos aleje de las tormentas y de las guerras que hemos estado sufriendo en los últimos años. Ese congreso es literalmente la fundación del movimiento que hoy represento humildemente en esta sesión. Esa E que veis en la chimenea es la E que se ve en el centro del círculo del logotipo de la esquina superior derecha. Es nuestro congreso fundacional. Y luego pasaron muchas cosas. Pero bueno, me voy a saltar partes de la historia porque, claro, os he prometido no daros una clase de historia. Como digo, pasaron muchas cosas, pero cierro esta primera parte de origen histórico con lo que veis en pantalla, el Grupo Spinelli. ¿Por qué se llama Grupo Spinelli? Porque ese señor Altiero Spinelli, que ya os digo, forma parte de la fundación de nuestra entidad, creía en algo. Creía que la lucha por acercar este proyecto europeo, por crear un proyecto que nos uniera, que nos hiciera crecer juntos, debía de alejarse de partidismos o de luchas ideológicas. Y fundó lo que se llamó Club del Cocodrilo, que era un espacio donde los europarlamentarios de las diferentes fuerzas políticas se pusieran de acuerdo en temas básicos para seguir avanzando en el proyecto. Lo bonito de esto es que ese grupo ahora se llama Spinelli en su honor, sigue existiendo, ahora tiene 74 eurodiputados, 74, y representa a prácticamente todas las familias, verdes, liberales, socialistas, conservadores, y juraría que alguno también de lo que es el equivalente en España a Unidas Podemos. Nosotros, al final, somos los jóvenes de este movimiento que nace, pues, como organización en el 48, con forma jurídica, pero por espíritu es heredero directo de lo que empezaba a pensar Víctor Hugo, y nuestra idea es construir un proyecto de paz para el continente, cada uno desde sus capacidades y de sus márgenes de actuación. De todo este origen, vamos a la parte de jóvenes, ¿no? Porque os he hablado un poco del movimiento completo. Nosotros como IEF, es decir, como Juventud Europeísta Federalista, nacemos en el año 50, 2 años después del Congreso de La Haya, siendo la sección juvenil de este movimiento en pro de una Unión Federal Europea. Sin embargo, en los 70, en el 72, nos convertimos en incluso una entidad jurídica diferenciada.
Actualmente estamos en 42 países con 300 secciones nacionales, regionales y locales. La de Madrid es regional. Y tenemos unos 15.000 miembros en toda Europa, aproximadamente, que es la última estimación que tenemos. Lo que nos define o nos pretende definir es que somos independientes de cualquier tipo de otra entidad, somos transnacionales, por el alcance que podéis ver en el mapa a simple vista, y además colaboramos mucho entre nosotras, porque es parte de nuestro espíritu, y somos transpartidistas, lo que quiere decir que nuestra idea es poder interactuar con todas las fuerzas y que a su vez todas las personas de todas las ideologías que pueda haber, siempre que apoyen pues, la idea de reforzar el proyecto europeo, tengan cabida aquí. Nuestra visión última es el día de mañana una Europa federal que se base en los valores de la paz, la democracia y el Estado de Derecho. Para conseguir ese objetivo último, como os decía antes, nuestros valores principales, la apuesta por el federalismo europeo, la apuesta por la participación activa, por incluir a los jóvenes, a la gente de la asociación, que tome las riendas de lo que quiera hacer. Eso nos lleva por la apuesta de voluntariado, de cada uno da su tiempo. Yo, la gente de mi junta, todos los que estamos aquí damos parte de nuestro tiempo libre porque sí, porque nos apetece, porque queremos hacer algo bueno o algo que sume. Tenemos la dimensión internacional, somos conscientes de que esto es un proyecto que implica a muchos países, a muchas culturas, de ahí la interculturalidad. Como os decía antes, esta es partidista, pretendemos, queremos ser la casa de cualquier persona, piense lo que piense, en lo que se refiere a plano ideológico o político, y fundamento último, democracia, paz y Estado de Derecho para todo el continente. Así que os he contado nuestra visión última y nuestros valores, ¿no? Lo que nos define. ¿Y nuestra entidad en toda Europa dónde está? Bueno, en la foto ya ves algunos sitios: Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Holanda, Suiza, Reino Unido, Bulgaria. Como decía, 42 países. Nuestro planteamiento es que el día de mañana, cuando hablamos de un modelo federal, hablamos de que la Unión Europea sea capaz de solucionar los problemas que entendemos que requiere una respuesta paneuropea. Una respuesta, es decir, común. Mínimo en protección ambiental, transición digital, seguridad internacional, gestión de flujos migratorios y protección de derechos humanos y las libertades fundamentales. A partir de aquí podemos ir construyendo. ¿Qué hacemos entonces al final? Desde acciones de calle, proyectos europeos, colaboraciones con diferentes entidades, tanto públicas como privadas, campañas, comunicados de prensa, formaciones internacionales, ya sea con Erasmus Plus o con el Consejo de Europa. En definitiva, al final, somos, a mí me gusta menos decirlo así, un laboratorio de ideas y una red de acción, porque quizá lo que diferencia a las personas que quieren dar un paso más allá de otras que no lo dan a veces, pues suele ser el pasar de la idea loca que tienes en la cafetería y decir, venga, arremanguémonos y nos ponemos al lío. Eso es JEF en Europa, toda la red que tenemos en todo el continente. En este enlace os dejamos la web oficial, jef.eu, y, si clicáis directamente, cuando os pasemos la presentación, veréis de un vistazo los diferentes proyectos marco a nivel europeo. JEF Europa, como veis, es una entidad bastante grande que tiene una estructura mínima. ¿Qué hay? Hay una junta directiva a nivel europeo. Tenemos luego un Federal Committee, que es una especie de mini parlamento que representa todas las secciones. Tenemos un secretario europeo, que es una especie de equipo de staff, de equipo de trabajo permanente en una sede en Bruselas, porque también tenemos una oficina allí en Bruselas. Tenemos un comité de arbitraje, cuya función es prevenir cualquier tipo de conducta a margen del código ético de JEF, que no haya conflictos entre diferentes normativas, en fin, que se hagan las cosas bien. Y tenemos un comité de auditoría para garantizar que todo lo que es el tema económico-financiero esté en orden a rajatabla.